Hagakure, Yamamoto Tsunetomo. Entrenamiento. Me dijeron que un maestro de sable, ya anciano, había dicho esto. El samurái debe de entrenarse toda su vida, y para ello hay una razón. Al principio, incluso en caso de práctica regular, uno no tiene la sensación de progresar. Uno se sabe poco hábil y ve a los demás a su propia imagen. En este estadio es inútil precisar que no se es de ninguna utilidad al servicio del daimyo. Cuando se alcanza un estadio mediano, uno no es todavía de gran utilidad, pero toma conciencia de sus deficiencias y empieza a notar las imperfecciones de los otros. Cuando un samurái alcanza un nivel superior, es capaz de tomar su propia iniciativa, decisiones en cualquier situación, de tal manera que ya no necesita los consejos de los otros. Un samurái es, podemos decirlo, útil al daimyo. Luego, por encima de este nivel, están aquellos cuyo rostro jamás revela lo que piensan, los que no hacen jamás gala de su habilidad, que fingen ignorancia e incompetencia, y lo que es más, respetan la habilidad de los otros. Para muchos, esta es la ambición más alta, pero a un nivel todavía más elevado existe un dominio que supera la habilidad del común de los mortales. El que se comprometa a fondo en la vía de este campo toma una conciencia de que su entrenamiento será ilimitado y que no podrá estar jamás satisfecho de su trabajo. Por esto un samurái debe conocer sus debilidades y pasar su vida corrigiéndolas sin jamás tener el trabajo, sin jamás tener el sentimiento de haber hecho ya lo suficiente. No de naturalmente tener demasiada confianza, pero tampoco sentirse inferior. Yagyu, el maestro de la vía del sable, que enseñaba al shogun Tokugawa, decía: yo no sé cómo superar a los otros, todo lo que sé es cómo superarme a mí mismo. Él se decía: hoy yo soy mejor que ayer, mañana todavía seré superior. Un verdadero samurái consagra todo su tiempo al perfeccionamiento de sí mismo. Es por ello que el entrenamiento es un proceso sin fin. Entre las proclamaciones públicas que ha hecho el señor Naoshige se encuentran las siguientes: las decisiones importantes deben ser tomadas con calma. Itei Ishida, sabio confucionista de Han Sagan y maestro Hocho Yamamoto, explica: los asuntos menores deben ser estudiados con seriedad. Hay pocos problemas realmente importantes. Solamente se presentan más de 2 o 3 en toda una existencia. Una reflexión cotidiana os convencerá. Es por ello que es indispensable prever lo que conviene hacer en caso de crisis. Cuando ésta se manifieste, habrá que acordarse de la solución para resolverla en consecuencia. Sin una preparación cotidiana, cuando sobrevenga una crisis delicada, se será incapaz de tomar una decisión rápida, lo que conlleva el riesgo de consecuencias desastrosas. No es entonces posible decir que para poder tomar con calma decisiones importantes hay que prepararse cada día con resolución. En el curso de una reunión cuya meta era examinar la oportunidad de conceder una promoción a cierta persona, se tuvo noticia de que la misma anteriormente era muy aficionada a la bebida. Por lo tanto, los participantes estaban muy propensos a negarle su adelanto. Sin embargo, uno de ellos intervino. No animar a un hombre porque ha cometido un solo error es impedir que mejore. Si un hombre que ha flaqueado una vez muestra por una conducta irreprochable inconforme a las reglas que lamenta sinceramente su error, es eminentemente útil a su señor. Siendo así,
animadlo. Entonces uno de los presentes dijo: ¿asumís la responsabilidad de tal decisión? Después que él hubo dado tal seguridad, la asistencia le rogó que diera sus razones. Dio esta respuesta: lo avalo porque sé que se ha equivocado una vez. No se puede conceder confianza a quien no ha cometido jamás errores. Fue de este modo que el interesado consiguió su promoción. Un día un hombre cayó en desgracia porque había descuidado reparar el insulto que le había sido hecho. La única manera de vengarse era lanzarse sobre el campamento enemigo y combatir hasta la muerte. Un samurái que se lanza desesperadamente al combate no puede caer en desgracia. Es porque uno espera la victoria que la misma se nos escapa. El tiempo corre cuando uno espera que el enemigo no sea tan numeroso para no estar uno en desventaja. A fuerza de esperar incluso puede ser que uno olvide la injuria y que abandone la venganza. Pero cuando los enemigos son numerosos, si uno se agarra al terreno con la determinación de diezmarlos a todos, la pelea se resolverá deprisa. El curso de la acción transcurrirá probablemente de buena manera. Incluso cuando los 47 Ronins del clan Asano, que acabaron por atacar a Kibura una noche para vengar la muerte de su amo, ya habían fallado en su salida, deberían haberse suicidado ritual e inmediatamente. Sengakuji se montaron tiempo para vengar la muerte de su señor. Kira habría podido caer inmediatamente. Sengakuji. Kira habría podido caer mortalmente enfermo antes de que hubieran ejecutado su plan. En este caso, habrían perdido irremediablemente la ocasión. Por regla general, yo no critico el comportamiento de los otros, pero puesto que nosotros estudiamos la vía del samurái, debo añadir esto. Si no se consideran con cuidado y por adelantado todas las eventualidades cuando ocurre el suceso, no se está en medida de contestar adecuadamente y uno es deshonrado. Escuchar estos consejos e intentar comprender la esencia de las cosas constituye una preparación para tomar decisiones antes de que sobrevenga la crisis. La vía del samurái exige, entre otras cosas, que se esté dispuesto a someter a prueba la firmeza de una resolución. Noche y día, el samurái debe seccionar sus pensamientos, preparar una línea de acción según las circunstancias. Puede ganar o perder, pero evitar el deshonor es un hecho distinto de la victoria o de la derrota. Para evitar el deshonor, tal vez le será necesario morir. Pero si desde el principio las cosas no se desarrollan como habían previsto, debería intentarlo de nuevo. Para ello, ninguna sabiduría ni habilidad particular son precisas. El samurái valiente no piensa en términos de victoria o derrota. Combate fanáticamente hasta la muerte. Solo de este modo realiza su destino. No es bueno tener fuertes convicciones personales. Sí al perseverar y concentrarse. Un samurái adquiere opiniones muy marcadas por estar tentado a pensar con precipitación que ya ha alcanzado un buen nivel de realización. Esto debe ser desaconsejado formalmente. Un samurái debe por asiduidad llegar primeramente a la maestría absoluta de los principios básicos y luego continuar su entrenamiento de tal manera que sus técnicas lleguen a la madurez. Un samurái no debe jamás relajar su esfuerzo, sino que debe perseverar toda su vida en el entrenamiento. Pensar que uno puede relajar la disciplina del entrenamiento porque simplemente ha hecho algún descubrimiento personal
es el colmo de la locura. Un samurái debe estar constantemente animado por el pensamiento siguiente, en tal o cual punto todavía distó mucho de la perfección, y consagrar toda su vida más y más al perfeccionamiento, buscando asiduamente la vía verdadera. Es por una práctica así que se puede encontrar la vía. No hace aún 50 o 60 años que los samuráis hacían sus abluciones cada mañana. Se afeitaban la cabeza y perfumaban el moño. Luego se cortaban las uñas de las manos y de los pies, las limaban con piedra pómez y luego las pulían con hierba kogane. No mostraban jamás señal alguna de pereza en este asunto y se cuidaban con atención. Después el samurái verificaba su sable largo y su sable corto para comprobar que el óxido no los deterioraba. Les quitaba el polvo y los limpiaba para cuidar su brillo. Tomar tal cuidado de su apariencia puede parecer una manifestación de fatuidad, pero esta costumbre no provenía de una inclinación para la elegancia o el romancesco. Uno puede ser llamado en cualquier momento a librar una dura batalla. Si se muere habiendo descuidado su pulcritud, se da muestra de una relajación general de las buenas costumbres y uno se expone al desprecio y al descuido del adversario. Esta es la razón por la cual los viejos y jóvenes samuráis han aportado siempre un gran cuidado en su presentación. Un escrúpulo tal puede parecer una pérdida de tiempo y una preocupación muy fútil, pero forma parte de la vida del samurái. En realidad, ello precisa menos esfuerzo y tiempo de lo que parece. Si quieren estar dispuestos a morir, un samurái debe considerarse ya muerto. Si es diligente en su servicio y se perfecciona en las artes militares, no se cubrirá jamás de vergüenza. Pero si se dedica a hacer egoístamente lo que le plazca en caso de crisis, se deshonrará. Incluso no será jamás consciente de su deshonra. Si nada le importa excepto el hecho de no estar en peligro y de sentirse feliz, se descuidará de una manera completamente lamentable. Es seguro que un samurái que no está preparado para morir, morirá de una muerte poco honorable. En cambio, si consagrara su vida a preparar su muerte, ¿cómo podría tener un comportamiento despreciable? Uno debería reflexionar seriamente al respecto y armonizar su conducta en consecuencia. Los tiempos han cambiado mucho en el transcurso de estos últimos 30 años. En nuestros días, cuando los jóvenes samuráis se reúnen, hablan de dinero, de provecho, de pérdidas, de la manera de administrar sus casas, de los criterios para juzgar el valor de la vestimenta e intercambian opiniones profanas. Si otro tema es abocado, el ambiente se estropea y cada uno se siente vagamente a disgusto. Qué estado tan lamentable este al que hemos llegado. Antaño, hasta la edad de 20 o 30 años, un hombre joven no tenía ningún pensamiento para las cosas materiales o indelicadas. Por lo tanto, no hablaba de ellas jamás. Si por accidente en su presencia los hombres de edad madura dejaban escapar de sus labios alguna reflexión fuera de lugar, se sentían tan afectados como si hubieran recibido una herida física. La tendencia nueva ha penetrado, aparentemente mediante lo que los tiempos modernos aprecian al máximo, el lujo y la ostentación. Solo el dinero tiene importancia. Es manifiesto que si los hombres jóvenes no tuvieran estos gustos de lujo incompatibles con su situación, esta actitud de roña desaparecería. Por otra parte, alabar como ricos en recursos a jóvenes ahorrativos y parcos es completamente despreciable. La frugalidad equivale a la ausencia del sentido del giri u obligaciones sociales y personales. Necesito añadir que un samurái que se olvida de sus obligaciones hacia los demás es despreciable, cobarde e indigno. Caligrafía.
Cuando me dirigía a Yasaburo para tomar ejemplo de su arte caligráfico, me dijo, se debería escribir en caracteres suficientemente grandes como para que uno solo cubriera toda la hoja con suficiente vigor como para rasgarla. La habilidad en la caligrafía depende del espíritu y de la energía con la que se ejecuta. Un samurái debe obrar sin duda sin confesar el más mínimo cansancio ni el más mínimo desánimo hasta concluir su tarea. Eso es todo. Y continuó escribiendo. Según el sabio confucianista Heitei Ishida, todo calígrafo, incluso mediocre, puede aprender a escribir de una manera correcta si sigue cuidadosamente las líneas de un cuaderno. Se puede decir la misma cosa del servicio de un samurái. Si toma por modelo un buen samurái, el éxito es posible. Desgraciadamente, en el momento presente no hay ningún samurái que merezca realmente ser imitado. Así que uno debe crearse idealmente un modelo que imitar. El modo de crear tal modelo es imaginar cuál de los dos están en torno a nosotros. Sabe cómo conformarse al protocolo, a la rectitud, a las conveniencias, cuál demuestra la mayor valentía, cuál es el más elocuente, cuál es aquel cuyo comportamiento es el más irreprochable, cuál es el más íntegro, cuál tiene el mayor espíritu de decisión en caso de crisis. A partir de todos estos elementos es necesario imaginar un ser reuniendo todas estas cualidades. La síntesis constituirá un excelente modelo, digno de ser imitado. Es cierto que en todo arte es muy difícil aprender los puntos fuertes del maestro, pero en cambio sus puntos débiles son imitados fácilmente. Estos no son, desde luego, de ninguna utilidad para sus discípulos. Por ejemplo, algunos conocen perfectamente la etiqueta, pero no son íntegros. Cuando uno intenta tomar por modelo este tipo de persona, siempre tiene tendencia a descuidar la etiqueta y a no imitar más que la ausencia de integridad. Cuando uno aprende a apreciar los puntos fuertes de lo que hizo demás, cada persona puede volverse un maestro en público. Si es negligente, cuando está en periodo de descanso, el público solo lo percibirá bajo este aspecto. Imponer. Retirarse silenciosamente cuando el amo habla de uno, en buenos o en malos términos, indica perplejidad. Se debe poder dar una respuesta apropiada y estar decidido previamente. Cuando se os encargue una cierta función, la alegría o el orgullo que vosotros sentiréis se refleja en vuestro rostro y eso es algo inconveniente. Algunos, conscientes de sus fallos, piensan, soy torpe, pero debo cumplir cueste lo que cueste mi misión. ¿Cómo la voy a llevar a cabo? Esto puede ocasionarme muchos motivos de ansiedad. Aunque estas palabras no se pronuncien jamás, se reflejarán claramente en vuestro rostro. Esto es una prueba de modestia. Es por inconstancia y ligereza que nos apartamos de la vía y que nos comportamos como novicios. Entonces somos fuente de molestias. El año pasado, en el curso de una reunión, un hombre expuso su punto de vista y afirmó que estaba dispuesto a matar al animador de la reunión si su opinión no era adoptada. Su moción fue aceptada. Cuando todos los procedimientos fueron terminados, dijo, han dado su consentimiento demasiado rápidamente. Pienso que son débiles y no son dignos de ser los consejeros de su amo. Cuando una reunión oficial es extremadamente seria y alguien introduce con ligereza temas diferentes de los participantes, expresan su despecho y se enfadan. Esto no está bien. En tales momentos las etiquetas de samurái consisten en permanecer calmado y tratar a la persona con benevolencia.
Maltratar a alguien es una conducta digna de un lacayo. Hay momentos en donde uno tiene realmente necesidad de los demás. Si esto se repite a menudo, esto acaban por encontrarlo inoportuno y desplazado. Para ciertas cosas, más vale no tener que contar con los demás. El dragón. Había un hombre en China al que gustaban mucho las imágenes representando dragones. Todos sus muebles y vestidos estaban decorados con este emblema. El dios de los dragones se dio cuenta de este amor profundo. Así que un día, un verdadero dragón se presentó en su ventana. Se dice que el hombre se murió del susto. Era seguramente un charlatán que se hubiera revelado como tal en el momento de la acción. Bueno, vamos a dejar hasta ahí Hagakure. Y bueno, ahora el Hagakure empieza con los textos cortos, que son muy breves, son prácticamente máximas, un poquito más desarrolladas, pero lo que empieza a expresar el Hagakure es un contrasentido de lo que se toma muchas veces a la ligera, que es el decir, no, samurái es tipo que se quiere morir, que está hecho para suicidarse, y ya está. No es, o el concepto de lo que se tiene de la muerte y de la vida para el samurái es o sea, lo que se toma muy mal del concepto de decir, no, el samurái se plantea morirse y ya está, o sea, no le importa más nada, no, me voy a morir y nada, la muerte, soy un nada, soy una existencia vacua ante la muerte. No, el samurái, según Tsunetomo, es una preparación constante en la vida ante la muerte. Porque acá estamos tomando conceptos de decir, no, mismo el seppuku que practica Mishima como es un acto ceremonial, es una preparación de vida cultural. No, me voy a matar porque está todo mal, porque, no sé, depresión, soy mediocre, me voy a suicidar. No, para un samurái es otra cosa. Ojo, es un tema para tratar con muchísimo respeto, ¿no? No es algo para tomar de manera así a la ligera, de decir, no, ese suicidio. No, o sea, estamos ante una vida humana. No podemos ir promulgando el suicidio como meternos a hablar del Hagakure o meternos a hablar de Mishima. Es un primero que nada es una acepción cultural a la que tenemos que desmenuzar, que hay que empezar a interpretarla. ¿Y qué hay detrás de esa ideología?
de esto que hablaba la vez pasada, de el samurái viéndose a sí mismo a pesar de la subyugación de su propio arquetipo social, podríamos decir. Estaba viendo la película esta, Memorias de una geisha también, y me remonta a todo el proceso del Hagakure como libro, como en el proceso que había hablado la vez pasada, del Hagakure como un libro que se gesta en un periodo de paz, después de una larga historia de tribulación con respecto al samurái como referente social y como referente del Japón, políticamente y económicamente, en todo sentido. Y para el 1700 más o menos se escribe este libro, y de ahí pasa desapercibido unos siglos y es retomado con una noción ideológica en la Segunda Guerra Mundial, en correlación con esta película de Memorias de una geisha también, que estaba viendo la otra vez, que se da en todo ese periodo. Y esta es quizá la última expresión del Hagakure como una forma de vida. O sea, no es algo que uno pueda decir, no, el Hagakure implica, o el arquetipo de samurái implicaba irse a morir. No. Es todo lo contrario. O sea, irse a morir meramente. Me voy a morir meramente por el daimyo. No, acá lo que plantea Tsunetomo es una filosofía de vida basada en el principio de la preparación ante la muerte. Sí, estamos viviendo como si ya estuviéramos muertos, pero somos un método de acción de vida, de preparación constante, de una preparación y una... esto tiene mucho que ver también con la técnica del samurái como guerrero, ¿no? Como espadachín, que incluso también hace una analogía también con la caligrafía en el mismo Hagakure. Como un samurái constantemente se prepara y tiene que prepararse para ser óptimo ante la muerte. Pero sus cualidades son parte de esa preparación, de esa casi devoción al entrenamiento y al poder tomar decisiones en momentos de crisis. Por eso no es tan simple decir, no, el samurái es un tipo que no le importa la vida. Es todo lo contrario. El samurái es una vida sobre la muerte. Sí, una vida sobre la muerte. Se puede decir así. Una disciplina sobre la vida,
Disciplina, esta es la palabra que estaba merodeando sobre la tenía acá en la mente y me iba y me venía, no. Disciplina. Una disciplina vital sobre la muerte. Eso es lo que nos plantea Tsunetomo. Después, bueno, lo otro también, no es relativizar el papel del samurái socialmente, eso, sino es tomar la ideología hasta comprenderla, como decía la otra vez, comprender y analizarla históricamente, y comprender todas sus facetas temporales, sus partes frágiles, sus partes delicadas. Si nos ponemos a analizar a Mishima no tenía por qué hacer un suicidio ritual de esa manera, pero él estéticamente le resultó hacerlo, después obviamente de haber hecho infinidad de novelas y de cuentos muy buenos todos. Yo lo admiro mucho por eso, porque estéticamente el tipo era genial. Su prosa era estéticamente riquísima, era muy buena, muy buena. Después sí hizo toda una parafernalia del samurái y de peor que del samurái. Digo sí peor porque de militarizada, de ¿cómo se llama? De fascista, una parafernalia fascista que sí, mucha gente mira eso y dice, no, a ver, este es un fascista loco, o sea, no sé lo que está planteando. Pero no, Mishima en Sol y Acero también empieza a hablar en todos sus cuentos también. Tiene, en todos, no leí todos, absolutamente todos, pero en la gran parte que leí no es eso, no es solamente eso que sino milicia, Japón y fundamentalismo. No, tiene unas observaciones que habla mucho también de la mujer, del papel de la mujer, habla de una manera, aparte tiene contradicciones espirituales y psicológicas dentro de sus personajes y cómo los va desarrollando. Son procesos exquisitos por momentos, ¿no? Que son muy buenos. Y se me vienen un montón de cuentos. Peregrinos en Kumano es un cuentazo. La Perla también. Los Siete Puentes. El poema de Ícaro, que ese poema me gusta mucho. El rumor del oleaje. Confesiones de una máscara. Son cosas. El sacerdote y su amor, también otro. O sea, por eso, volviendo a la... es un autor que me encanta, siempre me gustó mucho y su manera de tratar la estética budista, la estética shintoísta también, es fascinante, o sea que no es eso que se aprecia
eh, como final de su estética, nada que ver, es otra cosa. O sea, también habla mucho del samurái eso, pero o sea, es mucho más profundo que esa estética que se puede llegar a tomar de lo que... Lo primero que uno busca Mishima va a ser eso, una estética de esa forma, pero es mucho más amplio, mucho más amplio. Mishima de Confesión de una Máscara es mucho más sensible a todo ese espectro y su contexto histórico, en el cual tenemos que volver al Hagakure. Así como también está hablando de Memorias de una Geisha, de esa película que se hizo sobre un libro de un autor inglés que tuvo así la confesión de una biografía de una geisha muy conocida y nada, y se plasmó en el cine, ¿no? Durante esos procesos históricos que son disruptivos en esa sociedad que ya venía de procesos largos con lo que veníamos hablando también de la vez pasada de Akutagawa, de tribulaciones, de esos arquetipos sociales, ¿no? Pero que a su vez también lo que tienen una implicancia estética acá en el Hagakure, por parte del samurái, también por lo que puede ser una geisha, en ese sentido también tienen, eso me fascina mucho, tienen un desarrollo estético muy bueno y en el caso de Hagakure con los samuráis también, un desarrollo filosófico de vida, como podría ser, no sé, un Séneca con el estoicismo, ¿no? Con esa forma de afrontar la vida o de entablar una filosofía ante ella. Que bueno, que al que lo ve desde una perspectiva, no sé, se puede decir pueril o sin fundamento, eso decir, no, esto es, no sé, alguien que desprecia paupérrimamente su propia vida, pero no, es otra cosa completamente diferente, pero en la cual también obviamente tomar con respeto como la misma noción de la vida, ¿no? Si no se parte de esa base, creo que es todo bastante patético, se podría decir, ¿no? Así que bueno, hasta acá con el Hagakure hoy. Seguiré después y nada, a leer un poco de Mishima también y un poco de un par de poemas, o uno, no sé, me puedo fijar, de, de Píndaro, también sobre otros que hicieron grandes referentes estéticos, grandes referentes vitales, como los griegos, ¿no? Así que bueno, hasta acá hoy.